Hola a todos, me llamo Rafael Lago, soy diseñador de profesión y vivo en La Habana. Ante todo agradezco a doña Grace que me haya invitado a participar en este evento para promocionar mi obra, mis libros, bueno, ya son unos cuantos. En el año 2017, este es mi primer libro que publiqué sobre el cementerio de Reina de la ciudad de Cienfuegos, y luego publiqué en versión digital otro libro sobre el otro cementerio de la ciudad de Cienfuegos, es el Tomás Acea. Ambos son patrimonio nacional. Ahí hago reseñas sobre los principales monumentos desde el punto de vista artístico, histórico, etc. Muchos datos curiosos, en fin. Durante el proceso de hacer estos libros me topé con una gran laguna que era sobre los símbolos funerarios, la simbólica funeraria. Por supuesto, yo que no tenía nada que ver con esto, desconocía, ¿no?, el significado de todos estos símbolos. Por lo tanto, me propuse hacer una especie de diccionario, digamos, de consulta, ¿no?, donde aparecieran la mayor cantidad posible de símbolos, no solamente funerarios, porque en el espacio funerario vamos a encontrar todo tipo de símbolos. Y esto derivó en este libro de un gran formato, es muy grueso, de la editorial española Uronazul, a la cual le agradezco muchísimo que me lo haya publicado. Aquí se recogen la mayoría de los símbolos que aparecen en los cementerios cubanos. En principio yo quería que fuera de todos los cementerios de Cuba. Lamentablemente no los pude visitar todos, pero bueno, gracias a la ayuda de algunas amistades e instituciones logré tener fotos de otros cementerios, por lo tanto está bastante completo. Luego les voy a explicar algunos capítulos para que vean cuál es el diseño que tiene el libro y cuál es su estructura, para no detenerme en esto. A diferencia de otras presentaciones que he hecho, en este caso quiero hacer, yo sé que el tiempo es breve, pero hacer como una línea de tiempo, ¿no? De dónde viene, para hablar del qué no, del por qué. El qué lo tenemos, el qué es lo que vemos en los cementerios, ¿no? Todas las tumbas, los monumentos, los mausoleos y toda la simbólica que tiene el espacio funerario. Pero el por qué esos signos aparecen ahí, cuál fue el motivo, por qué el hombre los puso ahí, cuál realmente de dónde viene su génesis, su significado original. En este caso, en los cementerios católicos, por ejemplo, en Cuba encontraremos también símbolos masónicos, símbolos judíos, pero bueno, en el caso concreto, ¿no?, de la simbología, digamos, cristiana, pienso que debemos hacer como un breve resumen para entender de dónde vienen estos símbolos. Por lo tanto, tenemos que ir al libro, o sea, a la Biblia, y no solamente a la Biblia, también a los textos apócrifos, porque son los más descriptivos. Y luego vamos a ver que los artistas del Renacimiento, bueno, y después utilizaron mucho de estos textos porque son muy descriptivos. Los textos canónicos hablan sobre todo del ministerio de Jesús, que fue lo que hizo, sus enseñanzas, bueno, y todo lo que pasó después. Pero estos apócrifos sí son más descriptivos, y por eso los artistas, bueno, luego los usaron tanto. Pero vamos rápidamente a la Natividad, cómo comienza todo. María queda encinta por el Espíritu Santo, bueno, eso todos lo sabemos, y la pobre casi tiene que parir en la calle. En eso aparecen los tres Reyes Magos y hacen una serie de regalos. Les regalan oro porque era un rey,
le regalan incienso por su divinidad, y la mirra. La mirra se usa para preparar los cuerpos para los entierros. Y en este caso ya vemos que desde su nacimiento ya se está escribiendo el destino de Jesús. Ahí ya vemos ahí un primer símbolo, o sea, en este caso, ¿no?, que es la Sagrada Familia, que se representa tanto en las iglesias como en los espacios cementeriales. La natividad no fue tan buena, digamos, tan romántica como lo ponen, porque después del nacimiento, en esas condiciones, la Sagrada Familia tiene que huir a Egipto, porque el rey Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Que por cierto, Herodes murió en el año 4, así que, bueno, hay algo raro ahí. Pero bueno, no soy yo el que tiene que cuestionar esas cosas. Por lo tanto, el sentido de la vida ya estaba representado en la escena de la natividad. Luego, en los textos, en los evangelios canónicos, ¿no?, se hace una breve reseña de la niñez de Jesús hasta los 12 años, y después él aparece a los 30. Hay un lapso de tiempo de 18 años que nadie sabe qué fue lo que hizo. Quizás en ese tiempo tuvo una vida social, se casó, tuvo hijos, qué sé yo, no sé. Eso son fabulaciones. Quizás viajó con José de Arimatea por las rutas comerciales, pues recordemos que el Imperio Romano, que era el que dominaba todo el Mediterráneo, existían las rutas comerciales, que, como vamos a ver después, también permitió la evangelización del mundo occidental. Y quizás fue, como decía, con José, por estas rutas comerciales, el estaño, el cobre, quizás llegó al suroeste de Inglaterra. Es posible que haya ahí chocado con los druidas, que eran, bueno, con los secretos de sanación de los druidas, porque recordemos que después él tiene más de 40 sanaciones y cosas de estas en los evangelios. Su ministerio comienza con la boda de Caná, cuando él convierte en vino el agua. Se describen alrededor de 40 milagros y curaciones por toda Galilea. Y lo curioso es que él fue un revolucionario, porque en cada curación, cada milagro que él hizo, él se lo hizo a un leproso, una prostituta curó 4 ciegos, la mujer que salvó de ser apedreada, que ahí es donde sale la frase de que tire la primera piedra, el que esté libre, le da vida de nuevo a Lázaro. Por eso fue un revolucionario, porque rompió las reglas establecidas en esa época. Recordemos, como dije, que los romanos controlaban todo el Mediterráneo, y por lo tanto necesitaban paz sobre todo. Y ellos permitían las demás religiones, pero siempre controlaban este tema. Jesús lo sabía, y Jesús sabía si entraba en Jerusalén iba a tener problemas, y entró en plena Pascua. Fue al gran templo, ahí retó a los que cambiaban dinero, vendían animales. Esto no gustó, por supuesto, a los diferentes, bueno, los sacerdotes que tenían ahí. Por lo tanto, Caifás, luego de un juicio religioso, se lo entrega a Pilato. Lo acusan de blasfemia, pero lo peor es que él le pregunta a Pilato que si era el rey de los judíos o si se llamaba el rey de los judíos. Él dice que sí, que era el rey, por lo tanto Pilato no la podía dejar pasar y lo condena a la crucifixión, que es un método, bueno, ya saben qué tipo de método es, que solamente era para los no romanos. Era un método de humillación, de tortura, en realidad. Bueno, después aparecen, bueno, ya el Vía Crucis, que todos conocemos, las 14 estaciones. Pero su muerte se convirtió en inspiración para millones de cristianos. Y en la crucifixión, que es, si no me equivoco, que es la número 12, ¿no? El número 12.
los cristianos, bueno, la imagen, por supuesto, de la cruz y Cristo crucificado. Y toman los romanos, un símbolo que todos conocemos, la crucifixión como un símbolo de la nueva religión. Y la única evidencia de la crucifixión, por cierto, está en una escuela de medicina Tel Aviv, que es un clavo que atraviesa un hueso calcáneo, que por cierto eso es otro debate, cuántos clavos tenía Cristo en el pie, si era uno, era dos, si era un pie separado, si era amarrado, bueno, eso es un tema, pero si se fijan en los cementerios y en las iglesias, son indistintas las variantes que usan los artistas. Bueno, luego de su resurrección y ascenso al lado derecho, sentándose al lado derecho de su padre, sus discípulos comienzan a evangelizar por el mundo entero. Se quedan sin su líder, pero sus enseñanzas, por supuesto, sobreviven. Pedro fue su principal discípulo, aunque Pedro es otro símbolo, que eso después lo vamos a encontrar también en los cementerios, en las iglesias. No era el más adecuado, porque cometió muchos errores, 4 veces ¿cómo se llama? Lo traicionó, ¿no? Dijo no conocerlo. Pero Jesús realmente lo hizo precisamente para que luego de su muerte ponerlo como un ejemplo de que el hombre puede cambiar y puede hacer cosas magníficas como la creación de la iglesia, sobre todo junto con Pablo. Pablo, que no era uno de sus discípulos, pero bueno, luego se convirtió, y gracias a que era romano y Roma era un estado de derecho y tenía todos los derechos para poder viajar. Por eso pudo realizar sus 3 viajes evangélicos, aunque bueno, terminó después en Roma decapitado. Rápidamente también está la presencia de María Magdalena, que además de Juan, también era su mejor discípulo y también el más amado. María Magdalena es la hermana de Marta y de Lázaro. Tuvo no se dice concretamente, pero sí aparecen todos los momentos fundamentales de la vida de Jesús. Hablando de María Magdalena rápidamente, se dice que era prostituta, pero eso ya sabemos que no era así, porque en el siglo VI en Roma hubo mucho desastre y el Papa Gregorio Magno, para realzar la moral combativa de sus creyentes, puso como ejemplo esa historia de la prostituta que salvó, que puso en la buena vida a Jesús, que lo que pasa es que él le puso nombre a esta historia, porque en los evangelios no aparece eso, pero él fue el que él le puso nombre a María Magdalena, bueno, y eso se arrastró hasta nuestros días. Los símbolos van apareciendo desde el nacimiento de Jesús hasta que termina la pasión y luego, por supuesto. Los cristianos, los primeros cristianos, comenzaron a crear un sistema de símbolos, pero necesitaban también un Jesús tangible. ¿Cuál era el rostro de Jesús? En el siglo XIV apareció el sudario de Turín, supuestamente la sábana con la que envolvieron a Jesús cuando lo enterraron. Aunque bueno, eso está debatible, pero antes existía, ya desde el siglo VI, lo que era el velo de la Verónica. Esta misma mujer que él curó porque padeció desangramiento menstrual durante 12 años, es la misma que aparece luego en el Vía Crucis, y en ese momento Jesús cae y ella lo ayuda y le seca el rostro, y supuestamente en ese velo quedó estampado el rostro de Jesús.
ese velo está en uno de los 4 pilares. Bueno, ese velo pasó por toda una historia, pero supuestamente está en uno de los 4 pilares de la cúpula de San Pedro. Aunque eso realmente no se sabe si es el original, pero ahí vemos otro símbolo que es la iconografía, la forma facial, ¿no? Los rasgos faciales de Jesús, una cara alargada, con pelo largo, barbita, bonitillo, hombre. Bien, pero ¿cómo entró? ¿Cómo entró las ideas de Jesús dentro del Imperio Romano? Que eso es muy importante entenderlo. Los romanos creían pero en dioses paganos, pero respetaban las demás creencias. Al principio no había mucho problema, pero ya el cristianismo poco a poco tomó auge, sobre todo gracias a las rutas marítimas, a los comercios. La gente se podía mover, pero también se movían sus ideas. También, sobre todo, por las mujeres y por las redes domésticas que comenzaron a aparecer. Ahora bien, la historia es muy larga. Después, 120 años después, Diocleciano, que era un emperador romano, pero era pagano, y entonces sus adivinos dijeron que todos los problemas que tenía el imperio era por culpa de los cristianos, y ahí empezó la persecución de los cristianos, la destrucción de sus pequeñas iglesias, bueno, todas estas cosas. Hasta que en el 312 Constantino toma el poder, establece en Estambul, Constantinopla, su nueva capital del Imperio Romano, y él, que era un tipo inteligente, decide hacer como religión de Estado al cristianismo, pero había muchos problemas, muchos dilemas, sobre todo el dilema de que si Cristo era hombre o era una divinidad. Por lo tanto, él en 325 los reúne todos en Nicea, escucha lo que tiene que decir, ¡pum!, lo quema todo y dice, bueno, aquí mando yo, y la religión oficial va a ser el cristianismo. Le da dinero, le da potestad a todos sus obispos, por supuesto, también una forma de control, eso está claro. En 391 el emperador Teodosio prohíbe la adoración de los dioses paganos, porque necesitaba ya el imperio una definición religiosa, y todos los cultos paganos se van, incluso los Juegos Olímpicos, bueno, todas estas cosas. Por ejemplo, el culto de la diosa Artemisa se cambia por el de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, el cristianismo se convierte en la religión oficial. Ya, luego de la disolución del Imperio Romano, ya sabemos todo lo que pasó, todos fuimos a la escuela. Aparecen todos los demás países, en el mundo occidental, con el cristianismo como religión. Durante la Edad Media, los reyes eran controlados por la iglesia, que si yo hago esto, que si quiero casarme, que si quiero divorciarme, en fin, todas estas cosas. Enrique VIII quería divorciarse, el Papa no quiso, y él creó su propia iglesia. Ahí es donde empezó a imprimir su propia Biblia, que hasta ese momento era prohibido tener Biblia. Bueno, en fin, toda esta historia, que la pueden buscar. Llega el Renacimiento, es un cambio filosófico de pensamiento en el mundo del arte. Ahí vemos cómo se retoman las culturas clásicas como tema iconográfico, se comienza a representar todo lo que es el Evangelio, los pasajes bíblicos, los personajes, los mártires, en fin, todo este tipo de cosas. Ya luego, con la Revolución Industrial de Inglaterra, surge una nueva clase, la clase burguesa. Aumentan las ciudades, desaparece la costumbre de enterrar en las iglesias y afuera. Dentro del nuevo concepto urbano, ya los cementerios se construían fuera por cuestiones sanitarias, que ya son los que vamos a encontrar, por ejemplo, el de Stalieno, el de Père Lachaise, bueno, y todos estos cementerios que fueron creándose, ¿no? Incluso en nuestro continente.
Desde el siglo XIX, esta clase burguesa, para demostrar su poderío y riqueza, comenzó a edificar estos fastuosos y caros panteones, mausoleos, todas estas cosas, porque era de mármol de Carrara, era un trabajo artístico muy fuerte, porque eran verdaderas obras de arte, que es lo que ahora, sobre todo, nosotros podemos admirar. Y comienzan los artistas, tanto por pedidos de las personas o de quien financia el monumento, en fin, aparecen los diferentes símbolos, ¿no? El reloj de arena, la paloma, las columnas, las pirámides, los santos Jesús, en fin. Eso es lo que vamos a encontrar actualmente. Mi libro realmente es como un rescate, vamos a decir así, del patrimonio visual, porque lamentablemente el tiempo también hace lo suyo en los cementerios. Muchos se parten, desaparecen, en fin, vandalismo también existe lamentablemente, pero bueno, también además de reunir todos estos símbolos, que lo vamos a ver ahora, también es conservar la memoria artística de, bueno, en este caso en Cuba. Entonces les propongo rápidamente, voy a hacer una explicación del libro y bueno, ya luego nos vamos a ver para hacer un último comentario. Bueno, ya entrando en materia, esta es la versión digital del libro en PDF. Esta es la portada. Y este es el índice. Aquí vemos, por supuesto, el libro es interactivo, ¿no? Aquí vemos el índice, como había dicho antes, hay símbolos que son propiamente del mundo funerario y otros que no, pero como aparecen tanto, me pareció muy interesante incluirlos. Por ejemplo, vamos a ver la androginia, que es tan característica sobre todo de Los Ángeles, como vemos aquí, que son, aparentemente son asexuados, pero no se define el sexo. Pero los rasgos generalmente son femeninos, como lo vemos aquí, y sin embargo el artista destapa esta parte del pecho precisamente para indefinir el sexo. Bueno, aquí esto es un ejemplo mm, magnífico. Se llama el ángel hermafrodita, está en el cementerio Colón, por supuesto. Y fíjense los rasgos tan femeninos que tiene, pero el torso es completamente masculino. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto de lo que había hablado, del cementerio de Reina de Cienfuegos. Y así voy poniendo diferentes ejemplos de muchos cementerios de Cuba. Esto lo pongo como una curiosidad. Vean un detalle de juicio final donde está esta figura que si tapamos el rostro es masculino, fíjense la musculatura, pero el rostro es femenino con una cinta que le recoge el pelo y este señor de aquí le tapa el sexo para indefinirlo. Bueno, ya el ángel, por supuesto, no podía faltar. Es una figura imprescindible en los espacios funerarios. Igual hago toda la historia, el concepto, las jerarquías, pongo algunos ejemplos ilustrativos. Fíjense que obras son verdaderas obras de arte. Esta puerta de bronce que se abre así al centro, que es una obra de Raffaello Romanelli. Este es el ángel oidor. Esto es una copia, esto es una réplica del ángel de la resurrección de Monteverde, que lo encontramos tanto en diferentes cementerios.
Otro ejemplo de lo que habíamos visto, la crucifixión. Bueno, hago toda la explicación de lo que la crucifixión, las 14 estaciones, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos ilustrativos de iglesias también. Ya esto sí ya es el cementerio. Como vemos, ya habíamos explicado el principal símbolo del cristianismo, que es Cristo crucificado. Miren qué magnífico ejemplo este. Esto es muy interesante porque es Cristo, pero evidentemente era un soldador. Ahí vemos la máscara de soldar, está hecho con alambrón. Esto es un ejemplo del cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Fíjense que aquí están, bueno, no todos, pero sí un ejemplo de los instrumentos de la pasión, esos instrumentos que aparecen, ¿no? En la pasión de Cristo. La corona de espinas, la escalera, los clavos, las cruces, etcétera, etcétera. Esto es un tema que parte de la pasión también, que es la lamentación sobre Cristo muerto, que esta es la piedad de Miguel Ángel, que establece un patrón que luego los artistas van reproduciendo, pero fíjense que también va variando la composición. Ya María no lo sostiene, o sea, lo sostiene pero no lo carga, como en este caso. Y los artistas van variando el diseño. Y aparece lo mismo en un relieve, con una escultura, etc. Esto, fíjense ya las diferentes tendencias artísticas, los estilos. Esto es la piedad de la escultora, la famosa escultora cubana Rita Longa. Otros ejemplos que podemos encontrar es la flor de loto, que no es tan evidente en los cementerios. Bueno, aquí sí, porque forma parte de una puerta, de una pirámide, del arquitecto Mata. Pero aquí la vemos, por ejemplo, abierta y cerrada. Aquí la vemos cerrada, culminando un monumento. Aquí como un ejemplo de la cerca perimetral, aquí también. Y aquí chiquitica, pero muy sintética, pero también es una flor de loto. Podemos ver otro ejemplo de animales, por ejemplo, el león, que es tan utilizado, que simboliza según la Biblia, el poder, la rapidez y la ferocidad de los enemigos de Israel. Pero bueno, se utiliza mucho en los escudos. Aquí representa a San Adrián. Estos son los leones de Buda o leones de Fu. Están utilizados en las entradas de los establecimientos, de las casas en China. Aquí vemos también el león. O sea, este ejemplo es de San Marco Evangelista, que siempre va acompañado del león como atributo. Esta es otra forma de utilizar el león, que son sus patas, generalmente en la base de los monumentos y también, bueno, aquí en los sarcófagos. Esto es otro ejemplo de los leones de Fu. Generalmente aquí aparece, bueno, con las esferas. Cuando es la esfera es macho. Generalmente cuando se representa a la hembra viene con su cría. Esto es una aldaba y esto es un ejemplo de un mueble hallado en la antecámara de la tumba de Tutankamón. Vean qué interesante este ejemplo, que aparece el león representado o sea, de manera lateral y frontal, que ya se les daba importancia. Fíjense que aquí también tengo las manos, la mariposa, en fin, el niño Jesús, el obelisco, por ejemplo, el obelisco, que están representados en los cementerios.
que a veces viene truncado, que ahí viene el tema también de la columna trunca, que eso sí lo podemos ver aquí. Las masónicas, por ejemplo, la trunca. Vean este ejemplo, que quiere decir que quiere decir la muerte, el- una vida truncada. Y esto es un magnífico ejemplo porque vemos, generalmente vemos la columna que está partida, pero aquí vemos eh, la, la columna y el pedazo que falta, el que se cayó. Es muy interesante este ejemplo. Bueno, como vemos, hay muchos símbolos, incluso el ojo frontal, que a veces aparece como un detalle, véanlo. Sobre todo, eso viene de Egipto, la cultura egipcia, del antiguo Egipto, y también de la masonería. El obverado, la paloma. Y vean este ejemplo es muy interesante porque después de tiempo, ¿no? De tanto estudiar, un día vi esta imagen y, y quise hacer una lectura de esta imagen. Lo voy a leer para no perder tiempo. Las columnas son el sustento de la fe, o sea, de la iglesia. El cáliz simboliza a Cristo, su sangre, y por su posición centrada tiene el dominio de todo. La paloma derrama amor por medio del Espíritu Santo. A ambos lados aparecen dos figuras. La de la izquierda abraza la fe. También puede ser lamentación. La de la derecha reza una oración por el alma que se fue. Todo esto bajo la mirada atenta de Dios y su amado Hijo, pues la paloma, si se fijan, mira hacia arriba. Otro ejemplo es el pelícano como símbolo de resurrección. Aquí está acompañado de una fe. De una fe, no, eh, de, de una virtud, perdón. Se me fue la palabra. Tenemos también la serpiente, el silencio, el sueño, la trompeta. Esto aparece mucho también, las virtudes teologales. Aquí, bueno, la explicación desde el punto de vista católico, del magisterio de la iglesia. Este monumento solamente lo he encontrado en el cementerio Colón y un ejemplo magnífico también en el cementerio de Reina de Cienfuegos. Las tres juntas, con este prototipo, este diseño, que están las tres, la esperanza, la caridad y la fe. Sin embargo, traté de buscar en internet una parecida y no la encontré. Si alguien la ha visto en otro cementerio, me gustaría mucho que me lo hiciera saber. Aquí voy explicando, bueno, cada una de las virtudes teologales, la fe. Como vemos, tiene como atributo, lo mismo puede tener el libro, que la cruz, que el cáliz. Aquí tiene los ojos tapados, a veces aparece así. Tenemos la esperanza, que su atributo principal es el ancla. Y esta es la caridad, que según Jesús, bueno, era el amor, que era la virtud principal que existía. Tenemos otras virtudes como la abnegación, el heroísmo, el dolor y el martirio. Bueno, espero que les haya gustado mi propuesta. Antes que nada, anteriormente dije que Pedro negó 4 veces a Jesús. Bueno, realmente fue cierto. Lo que pasa es que fue 3 veces antes del gallo y una vez durante el juicio de Caifás. Pero bueno, hay que puntualizar las cositas. Como habrán visto,
bueno, al menos vieron este ejemplo, mis libros se caracterizan por una cosa, es el uso de muchas imágenes. El problema es que cogemos un diccionario y vemos un concepto y una figurita en blanco y negro, bim bam, y eso a mí al menos siempre me ha molestado. Entonces, por eso es que yo pongo los conceptos, pero también pongo muchas imágenes, precisamente porque yo voy visualizando lo que yo digo en el texto, y eso ayuda muchísimo a la comprensión, ¿no? de lo que se está hablando, por supuesto. Esto mismo sucede ahora con mi último libro, que es sobre la iconografía en las iglesias católicas. Quise cambiar un poco el tema, visité muchas iglesias, tiré muchas fotos y hice un libro tan voluminoso como este, sobre todos estos personajes que aparecen, toda esta iconografía católica, bueno, en este caso, en las iglesias. Porque además muchas personas desconocen la vida de incluso la misma gente que atiende a la iglesia, lamentablemente. Desconoce la vida y obra de todas estas cosas que nosotros vemos, la historia de la vocación, los personajes, los mártires que hicieron en vida, porque están ahí, por algo tienen que estar ahí. Por lo tanto, tú necesitas conocer su vida, no solamente ir a orar porque te dijeron ve a Santa Teresita de Jesús o a no sé quién que te va a salvar. Uno tiene que al menos saber algo sobre estas cosas, y por eso yo hice un libro como este, por orden alfabético. Van apareciendo todos estos personajes con muchas fotos, que es precisamente lo que caracteriza todos mis libros. Incluso estos libros, aparte de dar información, como había dicho antes, una memoria que queda grabada, porque lamentablemente el tiempo pasa factura. Las obras también muchas veces se degradan, se pierden, y por lo tanto necesitamos una memoria gráfica, ¿no? de todo nuestro patrimonio, porque todos mis libros son de corte patrimonial, precisamente porque estoy tratando de conservar, ¿no? Visualmente el patrimonio. Incluso, por ejemplo, para los mismos restauradores, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo voy a la iglesia, he visto a San Joaquín de una manera, y cuando voy dentro de 2 meses le cambiaron el atributo, le cambiaron el color del traje, hasta el diseño, la cenefa, no sé qué. Sí, está bien hecho, pero ¿cuál fue el original? Al final tenemos que respetar la idea original. Incluso hasta para la restauración de algunas obras en los cementerios, eso también es válido. No me quedo, bueno, tengo muchas cosas que decir, pero bueno, el tiempo no da para más. Espero que en otras circunstancias, en otros eventos podamos conversar sobre temas ya más concretos, si es sobre símbolo, bueno, sobre simbólica. Quizá en algún momento pueda hablar un poco más sobre el libro mío de la iconografía en las iglesias católicas. Bueno, en fin. Agradezco nuevamente a Grace que me haya invitado, y espero que puedan adquirir los libros. Al final va a haber un spot con los datos de dónde pueden entrar. Lo mismo en la versión impresa que la digital. Y como decimos en Cuba, nos vemos en la próxima aventura. Espero que les haya gustado mi propuesta, y mucha salud, que es lo que necesitamos todos, y paz. Este es el libro, el último libro mío, Iconografía en las iglesias católicas de La Habana. Aquí en el índice podremos encontrar, bueno, ya había comentado, eh, todos los personajes, ¿no? Los santos, las advocaciones marianas de, de la Iglesia Católica. Son bastantes, y no son todos, pero son los más representados en las iglesias. La estructura es parecida. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Aquí hago, bueno, toda su historia, entonces ya voy narrando, ¿no? Y voy poniendo las imágenes según va apareciendo la historia, ¿no? Su infancia, su bautismo, la vida pública, los milagros, etc.
y poniendo ejemplos también del arte universal y cómo se extrapola en las iglesias. La última cena y ya después, por ejemplo, todas las estaciones. Aquí cada estación está numerada y voy poniendo las escenas que corresponden a cada estación. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Joaquín y Ana, los padres de María, y cómo se van representando. Vean este ejemplo. Un día tenía este aspecto y dentro de unos meses tenía este. Fíjense que le cambiaron el atributo, los colores, que no se correspondan a este, y este quizás ya fue transformado. Por eso es que yo insisto tanto en tratar de tener una memoria gráfica para poder conservar los originales. Por ejemplo, tenemos, bueno, tenemos mucho, realmente. Algunos que aparecen poco, como por ejemplo la señora del Buen Consejo, tenemos a San Agustín, a ver quién más, San Francisco de Sales, bueno, ya como vemos con toda su historia, San Francisco Javier. Y en algunos casos, por ejemplo, digamos, bueno, este es Santa Teresa de Jornet, Santa Teresa del Niño Jesús, con toda su historia, y aquí yo utilicé la IA, bueno, la utilicé sabiamente, yo sé que hay un debate en cuanto a eso, pero lo que hice fue, fíjense que aquí está el original donde lo pueden hallar para que vean que no hubo cambio, ¿no? Pero sí se mejoró y se colorizó, porque evidentemente es mucho más agradable para el lector en vez de ver, esta sí la dejé, pero bueno, de ver esta fotografía a ver esta, o sea, desde el punto de vista de lectura, es mucho más agradable. Incluso esta también la arreglé, vean. Pero tener mucho cuidado con cómo se maneja la IA. Aquí tenemos otro ejemplo de fotos originales de ella. Estas son fotos que le tomó su hermana, su foto mortuoria, y bueno, ya van apareciendo también los vitrales, ya las esculturas, etc. Aquí tenemos muchos ejemplos. Esta es la Virgen de Regla, esta Virgen negra cubana. Bueno, está también en España, pero aquí se venera mucho. Y se sincretiza con la orilla del Panteón Yoruba Yemayá. Eso también yo lo voy explicando.